Bienvenidos a nuestro primer módulo, Interconexiones de redes. En este primer módulo hablaremos de conceptos básicos de interconexiones de redes, qué son, cómo funcionan, para qué sirven. Tocaremos los modelos de referencia y sus divisiones en capas. Hablaremos de Ethernet, encapsulación de data, que no es más que de cómo viaja esa data de una computadora a otra. Y tocaremos el modelo de Cisco en cuanto a la creación de la infraestructura de dicha red. Empecemos hablando de los conceptos y componentes básicos que crean una red. Una red no es más que dos o más computadoras conectadas entre sí para compartir recursos o servicios. ¿Okay? Para lograr esta interconectividad de equipos, yo utilizo principalmente dos equipos, los hubs y los switches. Aunque los dos funcionan para crear esta interconexión de equipos, hay ciertas diferencias importantes entre uno y el otro. El hub maneja lo que se llama un dominio de colisión. Significa que todas las computadoras que estén conectados a él comparten ese medio de transmisión donde existe la probabilidad de choque o colisión de paquetes cuando tratan de comunicarse a la misma vez. El switch, a diferencia del hub, maneja segmentos de colisión por cada puerto donde esté conectado esta computadora. Entonces ahora, cada puerto tengo una computadora conectada, eso es un dominio de colisión y no existe la probabilidad de que haya choque cuando esta computadora trate de transmitir algo a la vez de otro. Okay. Independientemente yo utilice lo que es el hub y el switch, todos van a estar agrupados dentro de lo que se llama un dominio de broadcast. El dominio de broadcast es utilizado para las computadoras para transmitir cierta información o recolectar cierta información dentro de la red. Okay. Significa que cuando una computadora transmite algo en el dominio de broadcast, todas las computadoras están forzadas a escuchar esa transmisión. Utilizando el diagrama, ahora les voy a enseñar lo que son los dominios de colisión. Como les mencioné anteriormente, el hub maneja un solo dominio de colisión. ¿Okay? Todos los equipos que estén conectados a él tienen la probabilidad de chocar. A diferencia del switch, por cada puerto donde tengo conectado equipos es un dominio de colisión adicional. Entonces no existe la probabilidad de choque. Ahora, déjeme cambiarle el color. Le voy a mostrar lo que es el dominio de broadcast. Vamos a utilizar el rojo. Okay, entonces el dominio de broadcast viene siendo todo esto. El único equipo que por defecto segmenta el dominio de broadcast son los equipos de capa 3 como el router. Okay. Esto también lo puede lograr con switches utilizando VLANs, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la importancia cuando estamos hablando del dominio de broadcast? Acuérdense que quedamos que todas las computadoras o equipos que estén dentro de un dominio de broadcast o una red deben escuchar lo que una computadora transmite utilizando el dominio de broadcast. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar un punto donde yo tengo muchas computadoras y yo voy a querer segmentar este dominio grande, 250 computadoras, en segmentos más pequeños y manejables. Por muchísimas razones. Principalmente va a ser por congestión. Imagínense, mientras más computadoras yo tengo tratando de transmitir algo en el dominio de broadcast, estas transmisiones me van a llenar o me van a consumir mi ancho de banda. Imagínense 250 computadoras transmitiendo algo en el dominio de broadcast. Por seguridad también. Imagínense que yo quiero segmentar departamentos dentro de una organización. Yo quiero tener mi departamento de finanzas, mi departamento de mercadeo, mi departamento de administración separados uno del otro. ¿Por qué yo digo seguridad? Bueno, acuérdense que todas las computadoras que estén en un segmento de broadcast tienen la capacidad de comunicarse con cualquier otra computadora que esté en este dominio de broadcast. Entonces realmente no hay ningún tipo de seguridad dentro de la red, sino la seguridad va a estar forzada dentro del equipo en sí como un username y password o usuario y clave. Si lo vemos desde el punto de vista de seguridad y tomamos el mismo escenario, haciendo ciertas reglas de seguridad o lo que se llama access list, yo puedo permitir o no que este paquete transcurra a través del router. En cuanto a la selección de ruta, el router en esta tabla de enrutamiento puede poseer más de una forma de llegar al mismo destino. Dependiendo de ciertos valores, el router puede decidir cuál es la forma adecuada o el rumbo adecuado que este paquete debe tomar. Como mencionamos anteriormente, los switches y los hubs nos permiten interconectar varios equipos a la misma vez. Acuérdense de la diferencia, ¿eh? El repetidor no es más que un hub sencillo pero con mucho menos puertos.
Hablemos de los modelos de referencia, en especial el modelo OSI, o en inglés Open System Interconnection. Para mucha gente es un tema complicado. Yo voy a tratar de simplificarlo lo más posible. El modelo del OSI inició aproximadamente en el 1978 porque existía una necesidad de crear una estandarización en cuanto a la fabricación de equipos y componentes de red. Hasta este punto, los diferentes fabricantes creaban sus componentes siguiendo sus propias reglas. Cuando llegaba la necesidad de interconectar estos equipos, era un tema complicado, porque no hablaban el mismo lenguaje. Entonces, el modelo de OSI es un modelo de referencia que tiene 7 capas, subdivididos en 2 grupos. Las primeras 3 capas de arriba tenemos la capa 7 aplicación, la capa 6 presentación y la capa 5 sesión. Las primeras 3 capas o este grupo principalmente se encargan de la comunicación, de cómo la aplicación se va a comunicar. Las 4 capas de abajo se van a encargar de cómo esta comunicación va a ocurrir, cómo va a ser transferida esta información de una computadora a otra, cómo va a llegar la información. Aparte del beneficio obvio de crear una estandarización, de que los diferentes fabricantes hablaran el mismo lenguaje o siguieran las mismas reglas en cuanto a la fabricación de sus componentes, esta misma segmentación de un concepto complicado de comunicación dividido en varios segmentos más manejables facilita mucho lo que es la enseñanza, porque nos ayuda a enfocarnos en secciones con funciones diferentes, nos ayuda al troubleshooting o a la búsqueda de respuestas a los problemas que pueden surgir en la comunicación, porque nos podemos enfocar en una capa donde entendemos que está el problema sin tener que preocuparnos de buscar a ciega dónde puede estar el problema. Esta misma separación en capas o segmentación de funciones de una capa a otra nos ayuda a proteger que lo que afecte una capa no interfiera con la funcionalidad de la capa subyacente o inferior o que esté por encima o superior. Vamos a enfocarnos ahora en las primeras 3 capas mirándolo de arriba abajo, la capa 7, la capa 6 y la capa 5. Hay un concepto erróneo de que la capa de aplicación es el programa o el software. No es así. La capa 7 o la capa de aplicación lo que crea es una interfase entre el programa de la computadora y la necesidad de este programa de querer transmitir algo a través de la red. La capa de presentación o la capa 6 crea una estandarización en lo que va a ser transmitido. Convierte la data en un formato estándar, sea fotos, sea MP3, sea HTML. La capa 5, la capa de sesión, mantiene segmentado cada comunicación de cada software. Imagínense que yo tengo el Explorer con 3 ventanas, 3 páginas diferentes y al mismo tiempo estoy bajando algo por FTP. Yo tengo que tener una manera de que la aplicación cuando reciba la información sea canalizada al software o programa adecuado y en el caso del Explorer a la ventana adecuada. Entonces la capa de sesión se encarga de iniciar, manejar y terminar las conexiones virtuales. Si hablamos ahora de las 4 capas inferiores, empezando por la de transporte, la capa de transporte se encarga de cómo esa data va a ser transmitida. Puede ser transmitida de una manera confiable, TCP, o no confiable, UDP, y esto lo manejaremos o hablaremos de esto de una manera más profunda más adelante. En esta capa se encarga de lo que es corrección de errores, y cuando hablemos de TCP le voy a explicar más a fondo de qué manera tenemos esa corrección de errores. En la capa 3 nos encargamos de lo que es el direccionamiento lógico.
cómo estos paquetes van a llegar de un punto a otro, o cuál sería la manera o la ruta más eficaz que deberían tomar estos paquetes para llegar de un punto a otro. Tenemos la capa 2, que es la que proporciona acceso al medio físico, siendo la capa 1. En la capa 2 es donde existe el direccionamiento físico, lo que se llama el MAC address, lo que es una numeración que está impresa en las tarjetas en la tarjeta madre de las tarjetas de red. Y la capa física es la que se encarga de mover esta información de un punto a otro utilizando cambios de voltaje o cambios de luces. Es la transmisión de la data en binario de un punto a otro. Resumiendo entonces las funciones en cada una de las capas, tenemos la capa 7 o presentación, que se encarga de crear la interfaz entre la aplicación o servicio en la computadora que necesita utilizar la red. Tenemos la capa de presentación, que es la estandarización del formato de red, la compresión y encriptación de esta data. La capa 5, que es la que controla la comunicación. Tenemos la capa 4, que es cómo esta información va a ser enviada. La capa 3 o enrutamiento, cómo esta información o cuál es la mejor vía que debe tomar esta información para llegar de un punto a otro. Tenemos la capa 2 de enlace y por último tenemos la capa 1 o la capa física, que es donde está todo lo que es tangible, la tarjeta de red. Y por último tenemos la capa física, que es donde existe todo lo que es tangible, los conectores, los cables, la tarjeta de red y las diferentes topologías que se pueden utilizar, que serían token ring, bus y star topology, que mencionaremos a continuación. Enfoquémonos ahora en la capa 4 o la capa de transporte. Acuérdense que la capa 4 o la de transporte es quien se encarga de decidir cómo va a ser enviada esta información, si de manera confiable, utilizando TCP o Transmission Control Protocol, o UDP, User Datagram Protocol. Hablemos primero de UDP. UDP es un protocolo que no requiere una conversación previa para ponerse de acuerdo de qué forma va a mandar la información. A UDP no le importa en el orden que llegan los paquetes, no le importa si esos paquetes llegaron de manera duplicada, porque UDP entiende que la aplicación que lo utiliza él como medio de envío es quien se va a encargar o se va a responsabilizar de corregir cualquier tipo de error en cuanto al envío de la información. TCP, contrario a UDP, maneja lo que es la conectividad confiable. Cuando hablamos de la conectividad confiable, nos referimos a ciertos mecanismos que tiene la capa 4 en conjunto con TCP para asegurarnos que los paquetes llegan de un punto a otro. Antes de iniciar el envío de paquetes bidireccionalmente, ocurre lo que se llama el three-way handshake. El three-way handshake no es más que una conversación previa antes de la conexión, antes de enviar la información, donde los dos computadores se ponen de acuerdo de qué manera esa data va a ser enviada. Entonces, cuando se termina el three-way handshake y se inicia entonces el proceso de enviar la información, entramos al concepto de flow control. Flow control es que la computadora que está recibiendo la información es que controla qué tanta información puede recibir antes de tener que obligar a la computadora que le está enviando a que pare. Entonces, ¿cómo funciona esto? Flow control engloba lo que se llama sliding window o windowing, y otro ejemplo sería buffer. Empezó la conexión, toda la información está fluyendo de un punto a otro sin ningún problema, pero puede llegar a un punto donde la computadora que está recibiendo esa información se congestiona, y para no perder los paquetes que están llegando de camino, empieza a llenar un segmento de memoria que se llama buffer. Ahora, en el momento que este buffer se llena, la computadora le dice: wow, no sigas enviando, déjame procesar lo que tengo aquí
antes, antes de tú seguir, porque voy a empezar a perder parte de la información que tú me envías. Ahora, no fuera muy práctico de que por cada segmento de data que sea enviado y recibido, las computadoras confirmen esto, porque fuera un proceso muy largo. Entonces, hay el término que les mencioné, que es windowing, que es la cantidad de segmentos de data que la computadora va a aceptar antes de confirmarle a la computadora que envíe que los recibió. Entonces, si tenemos el ejemplo, mírenlo aquí, el número que tiene al lado de windowing, el 3 y abajo en el ejemplo de 2, es un número, es para que entiendan que es la computadora de destino que controla qué tanta información ella va a recibir antes de confirmarle que fue recibida a quien la envió. Siguiendo más abajo, entonces, de la capa de transporte, que es la que se encarga de enviar la conexión o la información de manera confiable, tenemos lo que es la capa 3, donde tenemos el equipo llamado router. El router se encarga del direccionamiento lógico que va a tomar esta información para llegar de un punto a otro, la mejor ruta que debe tomar esta información para llegar de un punto a otro. Ahora, aparte de manejar la data que le traen las capas de más arriba, también maneja actualizaciones y protocolos de enrutamiento, que lo vamos a ver más adelante, que son los protocolos de enrutamiento como el RIP1, RIP2, OSPF, EIGRP. También maneja la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es un listado que tiene el router de cómo va a llegar de una red a otra. Es las direcciones que debe tomar para llegar de un punto a otro, cómo llega de un punto a otro. Y la métrica no es más que el valor que va a utilizar el router para decidir cuál ruta es mejor que otra.